Lectura del libro de Isaías. En aquel tiempo el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias». Entonces yo dije lo que está escrito en el libro, «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad». Primero dice, no quiero ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios
nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. La fiesta, la solemnidad de la Anunciación no se puede entender si se saca del contexto en el que tuvo lugar. ¿Y cuál es ese contexto? La Anunciación es un hito fundamental, de los más importantes, pero un hito dentro del plan de salvación de Dios. Dios nos crea a su imagen y semejanza y pone en nosotros el deseo de encontrarnos con Él. Adán y Eva son creados en un estado de justicia original, donde vivían en un equilibrio donde no había inclinación al mal, solamente deseo de encontrarse con Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero ese estado de justicia original queda truncado, queda roto, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, instigados por el demonio, porque quieren ser como dioses. Quieren ser ellos los que establezcan qué está bien y qué está mal. Y debido a ese primer pecado, pecado original, cuando nosotros nacemos, ya nacemos con una espina clavada que llamamos pecado original, que nos induce al mal. Debido a ese primer pecado de Adán y Eva, se rompe el equilibrio existencial en el que ellos vivían. Y entonces la concupiscencia nos inclina al mal. Es verdad que no solo tenemos inclinación al mal, también en el corazón del hombre hay bondad. Esa bondad es ese resto que no ha quedado dañado, que está en el corazón del hombre y que le hace buscar a Dios y que le hace sentirse atraído hacia lo que es bueno, bello y perfecto. Sentimos inclinación al mal debido al pecado original, pero también debido a la bondad natural que Dios puso en el corazón del hombre, sentimos deseos de hacer el bien. Y por eso a veces nos sentimos satisfechos cuando vemos a una persona que está sufriendo y le ayudamos. Sentimos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ese deseo de amar a los demás, de hacer el bien. Dios es amor y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero la libertad mal utilizada conllevó esa ruptura del equilibrio existencial en el que vivían Adán y Eva. Pero Dios, que nos ama, no podía quedarse impasible. Porque nos ama, es el padre de la parábola del hijo pródigo, que espera y busca a su hijo. Y no solo espera a su hijo, sino que da el primer paso. Y genera, inventa, crea esa historia de la salvación, por la que, aunque el hombre ha perdido los bienes preternaturales, es decir, iniciales, que Dios le concedió cuando le creó, aunque ha perdido la posibilidad de tener con él una visión cara a cara, Adán y Eva sí la tenían, aunque ha perdido esa pureza de corazón, Adán y Eva la tenían, nosotros ya nacemos con la espina clavada, que es el pecado original, aunque perdieron la inmortalidad también de la carne, el Señor se acerca al ser humano. Y se acerca para que el ser humano comprenda que Dios le ama y que Dios no es su competidor, sino que al contrario es el garante de su verdadera felicidad y libertad. Que Dios no le creó para hacerle dura y difícil la vida, sino que le creó para que pudiera encontrarse con Él, con Dios, y entonces ser plenamente feliz. Por eso el Señor idea este plan de salvación en el que la Virgen María tiene un lugar preeminente y fundamental. Ella es la madre del Salvador, la madre del Redentor, la mejor colaboradora de Dios en la obra de la redención. Y por eso hoy venimos a dar gracias al Señor por la Virgen María, por su sí, porque como esclava de Dios dijo sí a la voluntad del Padre. Pero también venimos a preguntarnos, ¿y yo estoy siendo instrumento de Dios en el plan de salvación por Él creado? Somos miembro de la Iglesia, tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia. Y somos piedras vivas cuando colaboramos con Cristo en la obra de la salvación.
Cuando, como María, hacemos la voluntad de Dios, aunque a veces hacer la voluntad de Dios implique esfuerzo, sacrificio o negación a todo aquello que nos esclaviza. Y nos duele y nos pesa porque a veces sentimos inclinación hacia lo que no es bueno, ni bello, ni perfecto. Y cuando tú resistes, luchas, peleas para hacer el bien y evitar el mal, eso te cuesta, te duele, pero estás haciendo lo debido. ¿Cómo hacer? ¿Cómo colaborar con Cristo en la obra de la salvación? ¿Cómo imitar a la Virgen María para ser sus manos en la tierra, que son instrumento de Dios? Primero, cumpliendo nuestras obligaciones. Es el primer punto. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuáles son tus deberes? ¿Laborales? ¿Familiares? ¿Cristianos? Los mandamientos de la ley de Dios empiezan así. Amarás a Dios por encima de todo. Después de amar a Dios, amar a tu familia. Después de amar a tu familia, cumplir con tus obligaciones laborales y sociales. ¿Cómo estás cumpliendo con tus deberes? Porque hay muchas personas que son espléndidas fuera de casa, pero dentro son unos tiranos. ¿Cuántas veces escucho a los padres que me dicen esto de sus hijos, adolescentes y jóvenes? Oye, es que los padres de los amigos de mis hijos dicen: ¿qué hijo tan bueno tienes? Es espléndido fuera de casa. Cuando viene a casa ayuda a quitar y poner la mesa. Es cortés, es generoso. Y yo me quedo sorprendido o sorprendida, porque en casa no hace nada de eso que hace fuera. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Y nosotros? ¿Estamos cumpliendo con nuestros deberes? Primer punto para saber qué es lo que Dios quiere de mí: que cumplas con tus deberes y con tus obligaciones. Segundo punto, que examines tus dones y talentos, porque esos dones y talentos que tienes te los ha dado Dios para hacer el bien, para ayudarle a Él en este plan de salvación de Dios, para tu auxilio, pero también para el auxilio de la humanidad, de los hombres, para que con esos dones y talentos crees un mundo mejor, ayudes a transformar el mundo, con el don de tu alegría, de tu fe, de tu esperanza, con esa capacidad que tienes de trabajar, de generar riqueza. Son dones que Dios te ha dado para ti, pero también para que ayuden al bien común. ¿Están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? Porque Él es el dueño que te los concedió para que tú hicieras un buen uso de los mismos. O por el contrario, como en la parábola de los talentos, los has guardado porque tienes miedo de Dios, que siega donde no siembra, decía el siervo injusto y perezoso. No, Dios siembra y por eso recoge. Dios da y por eso tiene derecho a pedir. ¿Qué estás haciendo con tus dones? Tercer punto. Muchas veces vivimos ensimismados en nosotros. En lugar de levantar la cabeza para ver qué necesita de mí el que está a mi lado, agachamos la cabeza, como muchos hacen en el metro. Agachan la cabeza para no ver la necesidad del que viene y no levantarte y cederle tu sitio. Levanta la cabeza, utiliza los ojos, ama el primero para ver qué necesita de ti. Cristo que pasa a tu lado. Sí, Cristo ha pasado, pero como tus ojos estaban cerrados, como eres un egoísta empedernido, como eres incapaz de mirar a los ojos para ver la necesidad del otro, ni te has dado cuenta. Es que ni te interesaba, es que además has cerrado los ojos a posta para no complicarte la vida y no tener que sacrificarte. María colaboró en el plan de salvación de Dios. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos que ser también colaboradores de Cristo en la obra de la salvación. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Cumple con tus obligaciones, examina cuáles son tus dones, están dando fruto, el fruto que Dios tiene derecho. Levanta la mirada para ver que Cristo pasa a tu lado y te necesita. Y de esa manera seremos piedras vivas, instrumentos de Dios en el plan de salvación. Que el Señor nos ayude.